Amigos y hermanos, saludos para todos ustedes. Que Dios bendiga sus vidas ricamente. Lección en el crisol con Cristo. Lección 10. Templanza en el crisol. Texto para memorizar, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No escuchamos que se utilice mucho la palabra manso, excepto tal vez cuando leemos sobre Moisés o estudiamos las bienaventuranzas. Tampoco es difícil descubrir por qué. La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. No es de extrañar que no escuchemos mucho al respecto. Difícilmente es un rasgo respetable en la cultura actual. A veces, la Biblia traduce esta palabra como humilde. Nuevamente, la humildad tampoco es un rasgo de carácter que la mayoría de las culturas consideren deseable. Pero la mansedumbre, soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento, es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Y con todo, no es un fin en sí mismo. La mansedumbre de espíritu puede ser un arma poderosa en manos de quienes se encuentran en medio del dolor y el sufrimiento. De hecho, el crisol es un buen lugar para aprender la mansedumbre de corazón, porque con nuestra mansedumbre, aún hechos pedazos, podemos ser testigos poderosos de Dios. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre? ¿Cómo podemos nosotros con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Mis hermanos, la religión bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se caracteriza por la mansedumbre. Encontramos a Moisés, el hombre más manso de la tierra, Números 12:3. David habló de la mansedumbre, que los mansos heredarían la tierra. Los profetas anunciaron que Dios bendeciría a los mansos. Dios mismo se describe como manso y como promotor de la mansedumbre. Los apóstoles eran mansos, según a los Corintios 10:1. Ahí estaban a los cristianos a ser mansos. Gálatas 5:23, Efesios 4:2, Tito 3:2. Mientras los imperios y los reinos de la tierra se construyen sobre valores como la audacia, el poder y la conquista militar, la religión de Dios se construye y conquista con mansedumbre, amor y gracia. Sin embargo, la mansedumbre de Dios no significa que Él sea débil. La mansedumbre es un rasgo esencial del carácter de Dios y su manera de relacionarse con el universo y con nosotros, los pecadores. Lección para el domingo. Pan partido y vino derramado. Oswald Chambers ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. ¿Qué crees que quiso decir con esto? De principio a fin, en la Biblia, hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. En cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios puede usarnos de la misma manera. Es fácil sentirse enojado o herido en esas situaciones, pero como señalamos en la lección del día anterior, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. Al leer Ezequiel 24:15 al 27, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué pasó Ezequiel por este crisol? Leamos Ezequiel 24:15 al 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
He aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. En Ezequiel 24:24, Dios dice: Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, Jehová el Señor, y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento de la profecía que la vida de Ezequiel simbolizaba y el sufrimiento que enfrentó. ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos rotos? Para meditar. Tarde o temprano, la vida misma nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo puede el Señor usar tu alma hecha pedazos para ayudar a otros? Mis hermanos queridos, una de las cosas que el mundo espera de los hijos de Dios es soportar con paciencia las adversidades. ¿Qué ven en nosotros cuando estamos en dificultades? ¿Ven quejas? ¿Escuchan reproches? ¿Escuchan palabras que dan a entender que desconfían? ¿Saben que aquí se cumple lo de el pan partido y el vino derramado? Lección día lunes. Interceder pidiendo gracia. Éxodo 32, 1 al 14. ¿Qué papel cumple Moisés aquí? Después de que el pueblo comenzó a adorar el becerro de oro, Dios decidió que había ido demasiado lejos y anunció que destruiría al pueblo y haría de Moisés una gran nación. Pero, en lugar de aceptar el ofrecimiento de Dios, Moisés suplicó a Dios que mostrara gracia por su pueblo, y Dios cedió. Éxodo 32, 1 al 14, plantea dos cuestiones importantes. En primer lugar, el ofrecimiento de Dios de destruir al pueblo rebelde y bendecir a Moisés fue una prueba para él. Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente, y Moisés pasó la prueba. Al igual que Jesús, suplicó misericordia para los pecadores. Esto revela algo muy interesante. A veces Dios también puede permitir que enfrentemos oposición, que pasemos por el crisol para que Él, nosotros y el universo expectante podamos ver cuánta compasión tenemos por los descarriados. ¿Qué razones dio Moisés para pedir al Señor que no destruyera a Israel? Al leer el texto de Éxodo 32, 1 al 14, vemos con claridad que Moisés estaba pensando en el qué dirán. Pero este qué dirán era cómo quedaría Dios representado ante el mundo con un pueblo al que él tuviese que raer de la tierra. Moisés le dice: ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Los sacaste de Egipto para matarlos en este desierto? Ese es uno de los puntos importantes en esta sección de nuestro estudio. Moisés, como un tipo de Jesús, intercede por el pueblo, intercede con vehemencia para que Dios perdone la maldad de este pueblo rebelde. En segundo lugar, este pasaje muestra que la oposición y la desobediencia son un llamado a demostrar gracia. La gracia es necesaria cuando la gente menos la merece, pero cuando menos la mereces es también el momento en que menos nos apetece ofrecerla. Cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó y luego enfermó, él clamó al Señor para que la sanara de la lepra. Números 12. Cuando Dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. Al día siguiente,
Cuando Israel se quejó contra Moisés por la muerte de los rebeldes y Dios amenazó con destruirlos a todos nuevamente, Moisés cayó de rodillas y rápidamente instó a Aarón a hacer expiación por todos ellos. Números 16. En su mansedumbre, en su abnegación en medio de este crisol, Moisés buscó la gracia en favor de quienes evidentemente no la merecían. Para meditar, piensa en la gente que te rodea y que crees que son las que menos merecen la gracia. ¿Cómo puedes, con mansedumbre y humildad abnegada, ser una revelación de gracia de Dios para ellos? Amar a los que nos hieren. Lección para el día martes. Alguien dijo cierta vez, por ende, amar a nuestros enemigos no significa que debamos amar el polvo en que está enterrada la perla. Significa que amamos la perla que yace en el polvo. Dios no nos ama porque por naturaleza seamos dignos de su amor. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Cuando miras a tus enemigos, ¿qué ves normalmente? ¿La perla o el polvo que la rodea? ¿Qué hubiese hecho el Señor si Él mira a los apóstoles tal como ellos eran? ¿Qué hubiese pasado si Él mira a Pablo en su estado de perseguidor? ¿Hubiese llegado a ser un gran apóstol? No. El Señor vio lo que ellos podrían llegar a ser. Al leer Mateo 5, 43 al 48, Jesús nos llama a amar y a orar por nuestros enemigos. ¿Qué ejemplo de la naturaleza nos da Jesús que nos ayuda a entender por qué debemos amar a nuestros enemigos? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Leamos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Notan ahí, ahora sí, lo fácil que es comprender la palabra de Dios. Algunos textos que han sido para algunos complicados. ¿Qué es ser perfecto aquí en el contexto de Mateo 5:48? Ser perfecto es ser perdonador, amar a los enemigos, es orar por aquellos que nos persiguen. Esa es la perfección. No perdonar de labios para afuera, perdonar de corazón. Ahora, aquí vemos cómo el Señor compara esto con sus bendiciones. En la bendición, en la gracia común para toda la raza humana, el sol, el aire, la lluvia, es para todos, buenos y malos. Dios es bueno, todos los días sustenta al mundo, aunque el mundo no le reconoce. En Mateo 5:45, Jesús utiliza el ejemplo de su Padre Celestial para ilustrar cómo debemos tratar a los que nos hieren, quienes quizás nos empujaron a la peor forma de crisol. Jesús menciona que su Padre derrama la bendición de la lluvia sobre justos e injustos. Si Dios da la lluvia incluso a los injustos, ¿cómo deberíamos tratarlos nosotros también? Jesús no quiso decir que siempre debiéramos tener sentimientos cálidos con los que nos causan problemas, aunque eso también es posible. Fundamentalmente, el amor por nuestros enemigos no pretende ser un sentimiento que tengamos por ellos, sino acciones específicas hacia ellos que revelen cuidado y consideración. Jesús concluye este pasaje con un versículo que a menudo causa mucho debate. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Mateo 5:48. Pero el significado es muy claro en el contexto. Aquellos que quieren ser perfectos como Dios es perfecto, deben mostrar el amor por sus enemigos como Dios muestra su amor por los suyos. Ser perfecto a los ojos de Dios es amar al adversario. Y esto requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios puede dar. Para meditar. Con la definición de mansedumbre en mente, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Enumera los cambios que debes hacer para permitir que el Señor te dé la clase de mansedumbre de corazón que te ayudaría a tener la actitud correcta hacia tus enemigos. Lección día miércoles. Una boca cerrada. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol provienen de Jesús, cuando dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:29. Sus implicaciones son tales que probablemente ni podemos imaginarlas. Primera de Pedro 2:18 al 25. Pedro da un consejo sorprendente a los esclavos. Describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea qué les ha dejado. Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. ¿Qué principios de mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús como lo expresa Pedro aquí? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es terrible ver cuando alguien trata a otro injustamente, y es extremadamente doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos ese trato, debido a que normalmente tenemos un fuerte sentido de justicia cuando ocurre una injusticia. Nuestro instinto es arreglar las cosas, mientras cargamos con lo que supuestamente es una ira justa y recta. No es fácil vivir así, y hasta imposible, a menos que aceptemos una verdad fundamental, que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. Esto también significa que debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que Jesús, no siempre nos salvaremos de la injusticia, pero siempre debemos recordar que nuestro Padre, que está en los cielos, también está con nosotros y está al mando. El consejo de Pedro, inspirado en la vida de Jesús, es sorprendente porque parece ser que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, Jesús podría haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse, pero no lo hizo. Su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. Para meditar, ¿cómo afrontas situaciones en las que te han tratado injustamente? ¿Cómo puedes aprovechar mejor algunos de los principios analizados aquí y aplicarlos a tu vida? Llegamos, mis hermanos, a la parte para el día jueves. Nuestra roca y refugio. Con mucha frecuencia, los más orgullosos,
Los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja autoestima. Su arrogancia y orgullo y su total falta de mansedumbre o humildad son como una pantalla, quizás hasta en forma inconsciente, de algo que está faltando en su interior. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos, una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Podemos encontrar eso solamente por intermedio del Señor. En resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firmemente arraigada en la roca. Leamos Salmo 62, 1 al 8. ¿Cuál parece ser el trasfondo de este salmo? ¿Qué quiere destacar David? ¿Qué principios espirituales puedes aprender de lo que dice? Más aún, ¿cómo puedes aprender a aplicar estos principios en tu vida? En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle a su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles, a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señala como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la Iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos, fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Pensamiento tomado del devocional matutino Alza tus ojos, página 175. Para meditar. ¿Cuán inmune eres a los reproches y las observaciones mordaces de los demás? Lo más probable es que no seas tan inmune, ¿verdad? ¿Cómo puedes aferrarte al Señor y anclar tu autoestima en aquel que te ama tanto, que murió por tus pecados, y así protegerte de quienes te desprecian? Honradamente, mis hermanos y amigos, debemos pedirle al Señor que Él ponga estos atributos en nuestro corazón, porque como dice en el comentario, ¿qué tan inmunes somos a esos reproches? ¿Qué tan dispuestos estamos a soportar burlas, calumnias, y aún de aquellos que nosotros nunca lo llegamos ni a pensar? Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda de su Santo Espíritu. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente,
y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Deseado de todas las gentes, página 273. Agradecemos al Señor por permitirnos compartir con ustedes este comentario día por día. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser dignos representantes de su gracia. Paz de Cristo para usted.